Gracias, doctor César, por estar con nosotros. No, es un placer estar aquí. Propaganda, patriotismo frente a agenda globalista. Usted lo divide en 5 partes. En la parte número 1, usted habla del incierto futuro de la democracia. Y yo quisiera preguntarle, primeramente, ¿cómo surgió la democracia? La democracia surgió en Grecia en algún momento en torno al siglo V-VI antes de Cristo. No se produce nada más que en la ciudad de Atenas, el resto de Grecia vivía de otra manera, pero es muy interesante lo que pasa en Atenas porque ellos se percataron de que en algún momento la democracia iba a desaparecer. Es decir, por supuesto, creían que esa democracia era fruto de toda una evolución política, histórica, que lo suyo sería que durara, que era la mejor forma de gobierno, pero la gente más inteligente dentro de los atenienses comprendió que la democracia en un momento determinado podía desaparecer si se mantenían una serie de vicios que estaban presentes. ¿Por qué no sobrevivió la primera democracia? Bueno, no sobrevivió porque se dieron una serie de circunstancias que acabaron con ella. Por ejemplo, yo menciono en el libro el testimonio de Aristófanes, que era un gran comediógrafo ateniense, y que decía que lamentablemente en la democracia el político ideal estaba demostrando ser el político bribón, el político descarado, el político que prometía cosas imposibles, la gente se lo creía y lo votaba, y por lo tanto metía a la ciudad-estado en una situación de la que no podía salir. La democracia murió también porque, por ejemplo, tenía un gasto que era imposible de soportar, porque en un momento determinado la gente era ignorante, porque en un momento determinado también la gente estaba dispuesta a dejarse sobornar por esos políticos que prometían todo, ¿no? Y al final la suma de todos esos factores hizo que hubiera gente que decía esto se va a acabar, esto no va a poder durar. Cuando en un momento determinado quien alcanza el poder es alguien que ha seducido a la gente prometiéndole lo que va a tener, no hablando del bien de la comunidad, sino prometiendo que a este grupo le voy a dar esto, a este otro grupo le voy a dar esto y a este lo de más allá. Y efectivamente la gente acepta al político bribón, la democracia se coloca en un camino en el que no va a poder sobrevivir. Y es curioso que cuando uno lee esas críticas que aparecen en Jenofonte, en Eurípides, en Platón, en Aristófanes, de pronto uno dice, pero si es que me parece que acabo de leer el periódico de hoy. ¿Cómo llegó la democracia a los Estados Unidos y cuál es su fundamento? Bueno, aquí hay una cuestión que a mí me parece de especial relevancia y que se suele pasar por alto. La democracia muere aproximadamente en el siglo IV a.C. y todo el mundo considera que está bien muerta y enterrada. Es decir, es un sistema que no funcionó, es un sistema que acabó dando lugar a la demagogia, es un sistema donde los políticos más sinvergüenzas eran los que guiaban a su ruina a la colectividad, de modo que menos mal que nos libramos de la democracia, y la democracia desaparece de manera total pues por un espacio de prácticamente 2000 años, que se dice pronto. Lo que hace que de pronto la idea de la democracia vuelva a surgir otra vez es la Reforma protestante del siglo XVI, porque la Reforma empieza a recuperar una serie de valores que hay en la Biblia que son la base sin la cual la democracia prácticamente tiene imposible el poder arraigar y el poder sobrevivir. Y entre esos valores, por ejemplo, está recordar que la naturaleza del ser humano es pecador. Es decir, no que todos somos buenos por naturaleza y si acaso nos estropea la sociedad, como decía Rousseau, sino que por el contrario lo que hay en nuestro interior es una naturaleza pecaminosa y por lo tanto el poder no puede estar concentrado en unas solas manos, sino que tiene que estar dividido y además tiene que estar frenado y contrapesado por los otros poderes. Esos aspectos que arrancan en un momento determinado de la Reforma finalmente van a cristalizar en la Constitución de los Estados Unidos de América, que es la primera democracia de la historia contemporánea. Y es así porque los padres fundadores, en un porcentaje muy alto, eran creyentes. Y en el porcentaje que no eran creyentes en un sentido bíblico, sin embargo, conocían muy bien la Biblia. Hace aproximadamente unos 4 años yo volví a releer, pero esta vez no de manera fragmentaria, sino muy concentrada, la correspondencia entre los padres fundadores de Estados Unidos. Y hay 2 cosas que llaman mucho la atención. La primera era que conocían muy bien la Biblia.
Tú ves a Washington, a Hamilton, a Adams, a Jefferson escribiéndose y citaban de la Biblia con la misma facilidad que ahora una persona te hablaría de los programas de más éxito de televisión, solo que ellos citaban la Biblia. Podrías pensar que era gente que había recibido hasta formación clerical para conocerla también. Y otro aspecto que me llamó mucho la atención es que uno de los versículos que ellos repiten más es el pasaje de Jeremías donde se dice que el corazón del ser humano, del hombre, es engañoso. Es decir, se engaña a sí mismo y engaña a los demás. Y ellos dicen, puesto que la naturaleza humana es una naturaleza caída, puesto que la naturaleza humana está inclinada al pecado, tenemos que dividir los poderes, tenemos que crear un sistema de frenos y contrapesos, lo que en inglés se llama checks and balance, porque si no vamos a ir hacia la tirana. Y eso explica muchas cosas, porque efectivamente esa cosmovisión evangélica nacida de la Biblia permite que en Estados Unidos la democracia arraigue con facilidad. Por el contrario, al sur del Río Grande, donde la visión es una visión hispano-católica, esa idea de división de poderes, esa idea de la naturaleza pecaminosa del hombre, etc., cede ante la idea del dictador o del déspota o del tirano que puede ser benévolo. Y mientras que en el norte ha habido una sociedad democrática, en el sur y en el centro lo que hay es siempre la espera de un redentor. Entonces, ese redentor a veces se llama Hugo Chávez, a veces se llama Juan Domingo Perón, a veces se llama Fidel Castro, a veces se llama Simón Bolívar o Emiliano Zapata o Evo Morales. Hay muchísimos. Pero hay la idea de que efectivamente una persona con poderes absolutos va a salvar al país. En momentos de crisis en cualquier país de Hispanoamérica esperan al hombre providencial que saque al país de la crisis, mientras que en el norte, por el contrario, la idea más bien ha sido que tenemos que ver cómo nos protegemos del poder, cómo efectivamente tiene que haber limitaciones al gobierno, porque el ser humano tiende a engañar a los demás y además a engañarse a sí mismo. Y por eso la democracia al final ha funcionado en aquellas naciones donde se produjo una recuperación de los valores bíblicos a través de la reforma. Y no ha funcionado bien, aunque formalmente puede existir, en aquellas naciones que por el contrario tienen una cosmovisión católica o islámica o budista que efectivamente no tiene todos esos valores que participan. ¿Usted podría puntualizar algunos de los peligros que Sí, yo creo que hay una serie de peligros que en esa primera parte que habla del desarrollo de la democracia clásica siguen siendo peligros actuales. Es decir, el político descarado que promete a la gente lo que la gente quiere oír es un peligro. El político que, como decían los griegos, siembra la orgué, es decir, la ira, la cólera, se vale de enfrentar a unos con otros, de convertir en víctimas a ciertos sectores de la población para lanzarlos contra otros, es un peligro para la democracia. El político que se dedica a gastar salvajemente y a endeudar a la nación para poder satisfacer sus promesas electorales es un peligro para la democracia. Y es un peligro para la democracia cuando de pronto acontece un elemento de censura. Y esto es algo que estamos viviendo en los últimos días de una manera muy clara. Demóstenes, cuando él ve que la democracia va a acabar en Atenas, dice, bueno, hemos llegado a una situación en la que supuestamente hay libertad de expresión, pero hay libertad de expresión en la medida en la que digas lo que quieren oír, porque como se te ocurra decir algo que no es lo que quieren oír, no te dejan hablar. Y entonces se acabó la libertad de expresión. Y Demóstenes se daba cuenta de que efectivamente los días de la democracia ateniense estaban contados. Todos esos peligros existen en mayor o menor medida hoy en día. Y por supuesto, pueden jugar con los sistemas democráticos, sin duda. Y hay otro gran peligro añadido al que yo dedico otras partes del libro, que es la existencia de una agenda globalista que por sí misma es despótica y por sí misma es antidemocrática, aunque puede intentar utilizar la democracia para alcanzar sus objetivos. ¿Qué es la agenda globalista y cómo se impone? Bueno, yo creo que la mejor definición de la agenda globalista la da el propio David Rockefeller, que fue uno de los grandes impulsores de la agenda globalista en sus memorias.
Él en sus memorias dice, bueno, nos han acusado a mí y a mi familia de formar parte de una cábala secreta, él utiliza el término cábala secreta, que actúa en contra de los intereses de Estados Unidos y que junto con otras personas conspira para crear un solo mundo, para crear una nueva estructura global, política y económica, un solo mundo, si ustedes quieren, dice. Y bueno, si esa es la acusación, yo me declaro culpable y estoy orgulloso. De manera que la propia definición de David Rockefeller es muy clara. Estamos hablando de lo que él llama, él, no yo, una cábala secreta que quiere crear una estructura global, política y económica que abarque a todo el mundo y que lógicamente va en contra de los intereses de las distintas naciones, en su caso el de su nación, que eran los Estados Unidos, pero por supuesto de cualquier nación. Eso es muy peligroso en la medida en que, por supuesto, va en contra de la soberanía y de la independencia nacional de todas y cada una de las naciones, va en contra de la familia y de manera muy concreta va en contra de los cristianos bíblicos y se puede imponer fundamentalmente porque hay un práctico monopolio de la información. Es decir, ahora mismo más del 80% de la información que la gente puede encontrar en prensa escrita, en radio, en televisión, depende de tan solo 8 transnacionales. Hay prácticamente un monopolio del entretenimiento. La música que consumen los jóvenes hoy en día en canales, en vídeo, etcétera, etcétera, está en manos el 90% de 3 transnacionales. Y, por supuesto, incluso lo que han sido compañías familiares de entretenimiento, como podría ser la Disney, ya siguen esa misma agenda globalista. Nos hemos enterado recientemente de que había gente que no había salido del closet de La Bella y la Bestia. Vimos La Bella y la Bestia hace décadas y nos pareció una película encantadora. Ahora hemos descubierto que alguno de sus protagonistas también era homosexual. Esto, insisto, en una empresa históricamente familiar, produciendo películas para niños y películas familiares. Y en ese sentido, el control de la información, el control en buena medida de la economía, y yo añadiría el intento, a veces con mucho éxito, de infiltrar organizaciones cristianas, permite el avance de la agenda globalista. ¿Qué tienen en común George Soros y la agenda globalista? George Soros es una de las grandes figuras conocidas de la agenda globalista. Yo subrayaría lo del conocidas. Es decir, hay figuras que pueden ser menos conocidas y sin embargo son muy conocidas. Es decir, ¿qué personajes hay muy conocidos de la agenda globalista? Pues sin duda George Soros, sin duda el Papa Francisco, sin duda Bill Gates, sin duda Schwab, que es supuestamente la cabeza del foro de Davos. Es decir, hay una serie de personajes que son conocidos. Yo creo que sería ingenuo pensar que los conocidos son todos cuando el propio David Rockefeller hablaba de una cábala secreta, de la cual conocemos algunos miembros y otros, por supuesto, los desconocemos. ¿Qué papel juega el Vaticano en todo esto? Bueno, el Vaticano sigue una política que no es nueva. Algunos piensan que esto es algo que ha nacido con el Papa Francisco. No es así. El Vaticano sigue una política que ha seguido a lo largo de siglos, que es la política de estar cerca del poder más importante. Eso en un momento determinado en la Edad Media pudo ser el Imperio Carolingio, pudo ser el Sacro Imperio Romano Germánico. En un momento determinado, en 1933, pudo ser firmar un acuerdo con Hitler. En un momento determinado pudo ser apoyar a los movimientos revolucionarios de izquierdas en Hispanoamérica en los años 70 y 80. Y en estos momentos es apoyar la idea de esa agenda globalista. Y esto no empieza con el Papa Francisco. Cualquiera que lea, por ejemplo, ya las encíclicas de Juan XXIII, se encuentra con su visión favorable a un gobierno mundial por encima de los estados. Cualquiera que vea algunas de las intervenciones de Juan Pablo II, él habla claramente de que hay problemas que solo los puede solucionar un gobierno supranacional. Cualquiera que lea la encíclica del Papa Benedicto XVI, en la que habla de cómo enfrentarse con la crisis económica de 2008, él dice que es imposible para las naciones y que hay que aprovechar la crisis económica para ir a un gobierno supranacional, y esto lo ven para que tiene el problema. Si se quiere, de una manera más amplia, más expresa,
pero no está siguiendo nada más que la línea de sus antecesores. Y la idea de que si va a existir ese gobierno supranacional político, bueno, pues quien le sople al oído lo que tiene que decir en términos espirituales somos nosotros. Y yo creo que la gran demostración innegable de que esto es así es el hecho de que hace muy poquitas semanas se ha formado un grupo que se autodenomina Our Guardians, nuestros guardianes, que se ha fotografiado públicamente, que en el centro de la foto tiene al Papa Francisco, a su izquierda el cardenal que se ocupa de los asuntos sociales de la Iglesia Católica, a su derecha a la señora de Rothschild, y luego el resto es gente pues del mundo de la Big Pharma, la Big Tech, la Big Bang, etcétera, etcétera. Y ellos se autodefinen como nuestros guardianes, son los que van a modelar el mundo del futuro, supuestamente teniendo al Papa Francisco como referente espiritual. De manera que yo creo que el papel es un papel absolutamente central. ¿Pero podemos esperar el final de la independencia nacional? Bueno, el final de la independencia nacional está muy avanzado en muchos países. Hay una cita del libro de Proverbios que a mí me parece muy reveladora, que la gente no suele tener en cuenta, incluso a veces aunque sean cristianos y que los gobernantes parece que no han leído jamás, que es esa cita que dice que el que se endeuda es un esclavo, es un siervo de su acreedor, de aquel al que debe tiene. Y esto es verdad con las personas, con las familias y con las naciones. Cuando una nación está endeudada, esa nación acaba siendo una esclava de aquel que tiene su deuda. ¿Qué significa esto? Eso significa que las naciones dejan de ser independientes y soberanas. Por ejemplo, ahora mismo, en el ámbito de nuestro continente, Perú, Argentina y México, en las últimas semanas ya han firmado deudas para un siglo. La independencia económica y nacional de Perú, de Argentina, de México ha desaparecido para el próximo siglo. Han aceptado endeudarse, no en el sentido de esta es una deuda, la vamos a pagar, nos liberamos, sino que durante todo el próximo siglo vamos a estar endeudados. Y tener una deuda implica que esa nación es una nación esclava. Argentina, en un momento determinado, impulsa el matrimonio homosexual porque el país no puede pagar la deuda, y para renovarle la deuda le exigen que incluya su legislación en matrimonio homosexual. Y cuando Argentina se vuelve a encontrar en esa situación, le exigen esta vez que legalice el aborto. Y un gobierno supuestamente conservador de centro-derecha impulsa el aborto para, de alguna manera, responder a las exigencias del que tiene la deuda. De manera que, claro, que hay naciones que están perdiendo su independencia y su soberanía a pedazos. Y eso significa, entre otras cosas, que les van a imponer la legislación que quieran, porque son naciones que ya no son libres e independientes ni soberanas. ¿Cómo como familias podemos hacer frente a toda esta agenda globalista que nos está acechando? Bueno, vamos a ver, hay varios aspectos dentro de esa respuesta que varían. Es decir, no es lo mismo la situación de un político que la situación de un pastor, que la situación de una persona que trabaja en una gasolinera para mantener a su familia. De manera que todos estamos en situaciones distintas. Ahora, yo creo que hay una serie de cuestiones comunes. Primero, tenemos que recordar eso que cuenta el libro de Daniel en su capítulo 2, cuando la corte de hechiceros, adivinos, magos de Babilonia está aterrorizada porque no consiguen, primero, saber cuál ha sido el sueño de Nabucodonosor y menos interpretárselo. Y Nabucodonosor ha dicho que o se lo recuerdan y lo interpretan, que los va a ejecutar a todos. Y entonces se acuerdan de que hay un exiliado judío que se llama Daniel y es posible que él pueda sacarlos de ese trance. Daniel ora a Dios en ese capítulo 2 de su libro y dice algo que yo creo que tenemos que recordar. Y es que él le dice a Dios que Dios es el que cambia los tiempos y las edades, que Dios es el que quita y pone reyes, que Dios es el que da sabiduría. En muchas ocasiones, y copiando lo que es la conducta natural del mundo, de pronto los creyentes pierden de vista que Dios es soberano. No pierde nunca las riendas de la historia, que las cosas no se le van de las manos, que los malos nunca controlan la situación. Es decir, en ese momento podía parecer que un rey despótico les iba a cortar la cabeza a todos. Pero Daniel dice lo que es la realidad que quizá otros no ven.
No, no. Cuando se produce un cambio de una era, de una época en la historia, eso no es fruto de la voluntad humana, es Dios el que lo hace. Cuando de pronto un rey cae o un rey sube, los seres humanos pueden pensar lo que quieren, pero el que pone y quita reyes es Dios, y se lo va a demostrar años después a Nabucodonosor. Y quien da entendimiento y sabiduría es Dios. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Lo segundo que tenemos que recordar es que Jesús nos ha definido en el capítulo 5 de Mateo como sal y luz. Y tenemos que vivir como sal y luz. Y muchas veces la idea de salir del salero nos molesta porque se están muy cómodos dentro del salero. Pero la sal, primero, tiene que salir del salero. Tiene que preservar esa sociedad que si no se pudriría totalmente. Y tiene que recordar que no es posible pactar. Si la sal decide no salar, y decide voy a pactar con el mundo y voy a vivir tranquila. El mundo llega a la conclusión de que estos son simplemente unos hipócritas y unos cobardes y los pisotean totalmente. Y tenemos que recordar efectivamente que somos sal. Lo tercero que tenemos que recordar es que no podemos ser cobardes. Cualquiera que vaya a Apocalipsis capítulo 21 y versículo 7 se encuentra que los primeros que descienden al lago de fuego y azufre de esa muerte segunda son los cobardes. A lo mejor si nosotros hubiéramos hecho la lista de los que se despeñan por el lago de fuego y azufre, no hubiéramos puesto en primer lugar a los cobardes. Pero Jesús, cuando habla con Juan, le dice que son los cobardes y a su lado de la manita van los incrédulos. Podemos permitirnos ser ni cobardes ni gente que no cree en la palabra de Jesús. Y el último aspecto que a mí me parece muy importante es que tenemos que recordar que tanto la batalla contra la agenda globalista, la ideología de género o cualquier otra cosa que se presente en nuestra vida, no es una carrera corta de 100 yardas, es una carrera larga. Cualquiera que vaya al final del capítulo 11 de la Carta a los Hebreos y los primeros versículos del capítulo 12, se encuentra como el autor de Hebreos, después de hablar de ejemplos maravillosos de fe que todos hubiéramos querido verlos en persona, o sea, ver el paso del mar de las cañas, la destrucción del ejército egipcio, la caída de los muros de Jericó, eso a todos nos hubiera gustado. Él dice que hubo otros que vivieron una experiencia distinta, que fueron encarcelados, que tuvieron que huir, que se tuvieron que vestir con ropa de animal, que los ejecutaron. No es que no tuvieran fe, él dice, era gente aprobada por su fe. Y el problema era que el mundo en el que vivieron no era digno de ellos. Vivieron en una sociedad que no se los merecía. Y él dice, bueno, tenemos que tomar ejemplo de esta gente, porque a veces vivimos en una época en que se caen los muros de Jericó, pero a veces vivimos en una época como la de Elías, en que tiene que huir y colocarse al lado de un torrente donde son los cuervos los que le llevan de comer, porque si no se moriría de hambre. Y entonces el autor de la Carta a los Hebreos dice, bueno, tenéis que tener en cuenta una cosa, esto es una carrera larga. La tenéis que correr con paciencia y la tenéis que correr despojándoos del pecado y poniendo los ojos en Jesús, porque Jesús también corrió la carrera. Y él sabía que en esa carrera había una cruz, pero también sabía que después de la cruz estaba la tumba vacía y el sentarse a la diestra del trono de Dios. Tenemos que recordar también eso. Esta es una carrera larga. Tenemos que administrar el resuello. Tenemos que saber correr con paciencia. Tenemos que despojarnos del pecado. Tenemos que clavar los ojos en Jesús y seguir su ejemplo. Si nosotros hacemos eso, vamos a contarlo, David. Permíteme que te cuente una historia, muy breve, pero es un hecho real. En el siglo XVI había un sacerdote holandés que se llamaba Menno Simons, que un día empezó a leer la Biblia. Y a medida que iba leyendo la Biblia, fue dejando de creer en las doctrinas de la Iglesia Católica. Y se convirtió leyendo la Biblia. Y empezó a buscar otra gente que hubiera tenido la misma experiencia y conectó con un grupo de anabautistas. Y se convirtió en un predicador. Y era un predicador de tanto éxito que el emperador Carlos V iba subiendo la recompensa por su cabeza hasta que llegó a ofrecer 5.000 monedas de oro, una cifra fabulosa, para poder detenerlo y ejecutarlo. Durante los últimos años de su vida, Menno Simons no pudo dormir 2 noches seguidas en el mismo sitio. Cada noche tenía que cambiar de lugar para dormir o se iba a la. En un momento determinado, Menno Simons, en un tiempo de clara persecución, y de peligrosa y de mortal persecución, dijo lo siguiente:
En realidad, la historia de la humanidad es la historia del enfrentamiento entre Cristo y el diablo, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Y en esa guerra que se extiende a lo largo de siglos, de milenios, a veces da la sensación de que hay batallas en las que gana el diablo, las tinieblas y el mal. Puede incluso que la época en la que yo vivo sea una de esas épocas, pero yo tengo la absoluta seguridad de que cuando esta guerra acabe al final de los siglos, yo estaré en el bando vencedor. Y eso es algo que tenemos que tener totalmente claro. Hay momentos de la historia en que efectivamente el mal prevalece de manera puntual. Puede que hasta nosotros nos toque vivir uno de esos momentos, pero tenemos que recordar con todo nuestro corazón que cuando esta guerra concluya, nosotros estaremos en el bando vencedor y seremos glorificados con Cristo. Si fueran destruidos los fundamentos de los Estados Unidos, ¿qué hará esa cosa? Pues el justo vivirá por su fe. Y esa es la respuesta que a esa pregunta le da Dios a Habacuc. Habacuc es un libro pequeño, extraordinariamente profundo de contenido. Tuve que enseñar sobre Habacuc online, pero para pastores en Perú hace unas semanas. Y es tremendo el mensaje de Habacuc. Habacuc es el profeta, Habacuc ve lo que se viene encima y es aterrador. Es decir, vienen los caldeos y no van a dejar nada en lugar. Y Habacuc dice, bueno, ¿cómo es posible, Señor, que puedas consentir esto? Y Dios en ese momento le dice dos cosas. Primero, Habacuc, el justo vivirá por la fe. O sea, tú tienes que tener fe, tienes que tener confianza en él, vivirás. Y la segunda cosa que le muestra es, Habacuc, a mí no se me escapa la historia de los manos. Si eso sucede, es porque este pueblo desgraciadamente está sembrando que eso suceda. En última zona, es un pueblo religioso, es un pueblo hipócrita, es un pueblo idólatra, etcétera, etcétera, y por lo tanto es lo que viene. Pero el final de Habacuc es realmente hermoso porque él canta esa hermosa canción de que aunque le quieran anunciar en las vides haya escrito, aunque falte el producto de mantenimiento, etcétera, yo me alegraré en Jehová, porque Jehová es el Dios de mi salvación y me hace caminar en las alturas por los pies de mis reyes. Así es, y me gusta mucho que el apóstol Pablo refirió eso en el siglo de Habacuc. Doctor César, ¿por qué debemos leer este libro? Bueno, yo creo que el libro de Un mundo que cambia es un libro que fundamentalmente arroja luz. A mí algunas personas me han preguntado cómo definiría usted su labor y yo suelo contestar desde hace muchos años, arrojar luz. Y creo que es un libro que arroja, creo que es un libro que te permite comprender el mundo en el que vivimos, que te permite librarte de una serie de visiones basadas del mundo en el que vivimos, que es muy distinto del mundo de hace 30 años, por ejemplo. Creo que es un libro que también te permite comprender de manera cabal la situación política, social y económica, que permite comprender lo que es la agenda globalista, que es algo que los medios procuran ocultar, porque en última instancia hay una conquista del poder planetario por parte de esa agenda, y que es un libro que además te da las claves para que puedas entender cómo vivir en medio de todas esas cosas. Yo creo que esas son algunas de las razones. Otras personas añadirían, bueno, porque también, por ejemplo, tiene capítulos monográficos donde me voy a enterar de realmente lo que pasa en China, o realmente lo que pasa en Rusia, o realmente lo que pasa en África, ¿no? O sea, seguramente se podrían añadir más motivos. Pero yo creo que fundamentalmente porque es un libro que arroja luz para comprender el mundo.